Narukami, por favor, que me estás espantando a la clientela. Vuelve para tu mesa, anda, vuelve. ¡Irasai! Mira, 1000 perdones. Es que hoy nos visita el monje Narukami y el pobrecillo es que tiene muy mal beber. Ya empezamos otra vez. Me voy para allá. No vaya a ser que Mimi lo estrangule. Pero antes, que suene la música. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 ¿Cómo? Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. A estas alturas de la fiesta yo creo que todas las personas que me han escuchado hablar sobre kabuki saben que yo mantengo la teoría de que las obras de este tipo de teatro no son para nada aburridas. Es más, te puedes encontrar con historias tan rocambolescas que no tienen absolutamente nada que envidiar a algunas cosas que nos vemos hoy en día. Tampoco podemos dejar de lado el origen escandaloso, entre comillas, del kabuki. Y si no lo conocéis, id al monográfico ese que le tengo dedicado, que ahí os lo cuento al detalle. Pero claro, para la gente que no está puesta en la materia, si lo que quieres es convencerlos, realmente se necesita un buen ejemplo. Y eso es lo que os traigo hoy. La obra titulada Narukami, o como la llamo yo, la obra del monje salidorro. Y cuando sepáis de qué va, me daréis la razón. Una obra que hoy en día forma parte de lo que se dice Kabuki Yu Hachiban, las 18 obras favoritas de la familia iniciada por el actor Ichikawa Danjuro, que fueron recopiladas a principios del siglo XIX por su descendiente Ichikawa Danjuro VII. En sí esta lista conforma lo que sería el máximo exponente de la figura del aragoto, que ya os expliqué en el monográfico que es un tipo de forma de actuar por parte de un actor mostrando unas cualidades muy exageradas, una masculinidad llevada al extremo, que además contrastaba muy bien con la figura de los Nagata y su técnica. Este tipo de forma de actuar lo inicia precisamente Ichikawa Danjuro, y en el caso que nos ocupa se adapta como un guante al personaje. La obra se estrenó el tercer mes lunar de 1684 con el título Kadomatsu shi Tenno. El propio actor había participado en la redacción del texto, lo cual nos está indicando que Danjuro estaba buscando crear una serie de libretos que se adaptaran a esa nueva forma de actuar. Poco después, en 1697, estrenó otra obra que se tituló Fudo. Ambas se representaban independientes una de la otra, pero el tema estuvo en que en 1742 Ichikawa Ebizo II quiso rendirle homenaje a su padre, que era el Danjuro anterior, y durante una gira por Osaka se le ocurrió la genial idea de juntar esas dos obras, creando así una línea temporal entre ambas, añadiéndole una introducción e incorporando otra obra que se titulaba Kenuki, quedando la siguiente composición. Kenuki era el acto tercero, Narukami era el acto cuarto y Fudo era el acto quinto. Y sí, esto era largo, muy largo, porque ya os comenté que una obra de teatro kabuki duraba todo el día. En la actualidad eso es muy diferente y solamente se representan precisamente estos actos en concreto. Que tampoco os creáis que por estar representándose exentos del resto de la obra no tiene sentido alguno. Es que cada acto en sí del kabuki tiene su propio rollo. Aparte que es que son cosas ya tan famosas que los que van a verla ya saben lo que ha ido antes y lo que va después. Lo que pasa que el trozo que se representa es el que más gusta a la gente o el que más gustó a la gente en su momento y por eso se hicieron tan famosas. El pack completo en este caso se titulaba Narukami Fudo Kitayama Sakura, aunque también lo he visto titulado Narukami Shonin Kitayama Sakura. Pero ya os digo, en la actualidad se representa Kenuki por un lado, Fudo por otro y Narukami por otro. ¿Son la misma historia? Se podría decir que sí, pero es que se pueden ver independientes, la verdad. En cualquier caso, la obra sobre la que estoy hablando hoy se estuvo representando hasta el actor Ichikawa Danjuro VIII, que estuvo en activo desde 1836 hasta 1851.
Pero llegó el actor Ichikawa Danjuro IX y durante la época Meiji dijo que hasta aquí habíamos llegado y se negó a representarla diciendo que era inmoral e irrespetuosa. Y claro, cuando tú lees esto, dices, ¿cómo tendrá que ser el argumento para que el propio actor diga que aquello es inmoral? Pero bueno, hay que tener en cuenta también la época esta Meiji. Ya os comenté que empiezan a entrar una serie de valores éticos que no tienen mucho que ver con la ética japonesa en sí. La modernización del país trajo estas consecuencias y se pusieron un poquito obsesos con según qué temas. Luego esto ya se les pasó y el actor Ichikawa Sandaiji II la reestrenó en 1910. Pero es que este hombre era tremendo, porque se le murió el padre dejándole unas deudas increíbles. Apenas había completado todos esos años que te tienes que pegar en el kabuki para formarte y para colmo encima se pegó 8 meses viajando por toda Europa para conocer el teatro occidental. Así que cuando volvió reintrodujo toda una serie de temáticas y de cosas muy novedosas y rompedoras dentro de lo que era el teatro kabuki original. Entre ellas, y totalmente escandaloso, dejar que las mujeres participaran y prohibir que se vendiera catering dentro del teatro. Catering, por decirlo educadamente, y dentro del teatro me refiero a dentro, donde está el escenario, porque los actores estaban actuando y había un follón de una cerveza, un no sé qué, aquí traigo para no sé quién la bandeja de Ovento. Y para este actor que acababa de llegar de Europa con esos teatros en silencio, el respeto a los actores, pues ya podéis hacer una idea, ¿no? Dijo, no, aquí no me entra ninguno más vendiendo el sushi y el sashimi. Y el que quiera pipas que se las traiga de casa. Nota al pie, pipas en el teatro kabuki no, pero en la ópera china sí, ¿eh? Pero volviendo al tema, a pesar de las protestas, luego ya se impuso ese tema y realmente en la actualidad eso no ocurre. Se grita y demás, pero no es a cuenta de la comida, es a cuenta de los fans. Yo lo digo por si tenéis el dinero y las ganas y vais a una obra de kabuki, que sepáis que cuando se ponen ahí a gritarle cosas al actor no es pa' mal, ni es una cosa mal educada. Es más, se espera que ocurra, si no ocurre malo. Como curiosidad morbosa, antes de empezar a contaros de qué va Narukami, os diré que durante un tiempo tuvo fama de ser una obra maldita, porque durante una de las representaciones a uno se le murió el hijo y en otro de los casos se murió él en el escenario. Vamos, que daba un poquito de mal rollo, pero tranquilidad que ahora se representa, no pasa nada. Así que ahora que ya estamos situados, que ya tenemos todo el contexto en su sitio, yo os voy a contar de qué va esto. Si os vais al teatro así a las bravas, la historia comienza ya empezada, porque claro, los prolegómenos ya nos los han contado en las otras de antes, y la gente que va a ver esta ya lo sabe. Pero aquí estos pobrecitos occidentales de la izakaya no sabemos. Y para eso Tita Kitsune os va a explicar los prolegómenos y la historia. Todo este follón comienza cuando el emperador Yōzei, que existió realmente y vivió entre el 869 al 949 de nuestra era, accedió al trono. Porque resulta que el que tenía que haber sido emperador era el príncipe Hayakumo. Pero he aquí que un onmyoji llamado Abe no Kiyokuki predijo que si ese príncipe reinaba, solo iba a traer miseria y destrucción. Así que al susodicho príncipe lo largan. Y se crea una especie de extraño vacío en la sucesión, porque el nuevo emperador es demasiado joven, no tiene hijos, el que le tocaba no puede ser, y ahí se queda la cosa un poquito colgando. Para colmo, la mamá del nuevo emperador estaba embarazada, pero según los cálculos o las pruebas de la rana de la época, ni idea, se supone que esperaba una niña. Así que en esas cosas que tienen los japoneses a veces, se decidieron a llamar a un yamabushi, que son un tipo de monjes que viven por ahí por las montañas, especie de ermitaños raros, con unas prácticas que van entre el exorcismo, pero no el exorcismo católico cristiano, estoy hablando de otro tipo de cosa. Rituales mágicos. Es un tipo de gente un poquito complicada y muy, muy, muy suya. Porque como viven ahí aislados de todo, ahí en la montaña, yo no sé si es que se les amarga el carácter o ya lo tenían de fábrica. La cuestión es que la gente acudía a este tipo de peña
cuando tenían algún problema que requería un acto de magia, un acto de hechicería. Porque los onmyoji también son magos, pero es otro tipo de rollo. Un onmyoji sería más como nuestro Merlín, mientras que un Yamabushi es más tipo chamán. En el caso del emperador Yosei, la idea es que venga este Yamabushi, que se llama Narukami Sonin, y realice una serie de prácticas mágicas que hagan que la criatura que está en el vientre de la madre del emperador pase de ser una niña a ser un niño. Lo llaman, viene, hace el ritual, nace la criatura y la criatura es un varón. Evidentemente Narukami esto no lo había hecho por el alma de la abuela. Yamabushi, pero no tonto. Y lo que había pedido Narukami como pago, si el hechizo tenía éxito, era que le construyeran un templo allí en la montaña. Problema, al emperador se le olvida, porque da lo mismo donde vivas, si eres occidental o japonés, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. En este caso, nunca mejor dicho, porque Narukami significa dios del trueno. Pasa el tiempo y el templo que no llega. Nuestro monje se rebota, captura al dios dragón encargado de la lluvia y provoca una sequía que empieza a destruir los campos. Los pobres campesinos que se mueren de hambre acuden al emperador y le cuentan el panorama. La primera idea es ir a pedirle por favor que les perdone y que le van a construir el templo, pero el príncipe Hayakumo, como vive desterrado que no vive ya en la corte, se ha hecho amigui de los agricultores y el tipo salta diciendo que aquí no se negocia con traidores. Si se ha llegado a esas situaciones porque Narukami ha secuestrado al dios dragón y lo que hay que hacer es cargárselo. Como tiene a todos los agricultores de su parte, la idea de pasar por el aro y rogarle a Narukami que se apiade de ellos, descartada. Hasta aquí sería la parte de la historia que tiene que ver con esta obra de Kabuki que aparece en las otras. Así que cuando la obra comienza, estamos en el momento de la toma de la decisión de cómo nos quitamos a este tipo de encima. Y se les ocurre un plan infalible. Por allí hay una chica monísima que se llama Kumo no Taema Hime, que se quiere casar con su novio samurái, pero no puede por una serie de cosas, y le dicen, si tú vas allí y le convences a este tío de que te cuente dónde está el príncipe dragón y cómo puedes liberarlo, te permitimos casarte con tu novio. Taema dice dónde hay que firmar y para allá que se va para la montaña a buscar al monje. Curiosamente, el personaje de Taema es una de las primeras denominadas Akahime, princesas rojas porque van vestidas con un kimono rojo, aunque el personaje como tal no es una princesa, pero lleva la vestimenta de ese tipo de personajes. Y sabemos que no es una princesa por los hechos que voy a describir a continuación. Taema llega a la entrada al complejo donde viven los Yamabushi estos en la montaña y le salen al paso dos monjes, discípulos de Narukami. Uno se llama Hakuunbo, que significa bonzo nube blanca, y el otro Kokuunbo, que significa bonzo nube negra. Un bonzo es una palabra que se utiliza para denominar a un monje ermitaño. Veis como aquí están todo el rato jugando con esto de el trueno, las nubes, una es blanca, otra es negra. La chica también en su nombre, Kumo, significa nube. Todo esto además relacionado con que no llueve. Bueno, le salen al paso estos dos y le dicen que eso es terreno del santuario y no pueden entrar mujeres. Y ella, en ese momento, empieza a contarles que es viuda y ha ido a esa zona porque viene a lavar el kimono de su marido muerto en la cascada que hay en la montaña porque es el único sitio donde hay agua. Pero no solamente se queda en eso, además empieza a narrarles cómo se conocieron y detalles muy íntimos de su vida marital. He dicho digo muy íntimos. Tan íntimos que Narukami, que está un poquito más arriba, asomado en la terraza de la residencia esta del santuario, haciendo oreja como pura vieja al visillo. En la obra teatral explican que debido a los detalles de naturaleza pornográfica que la chica está comentando, el tipo se marea y se cae, aterrizando justo donde están ellos. Mi teoría es que está haciendo tal oreja y se quiere acercar tanto que se asoma demasiado por la barandilla y se cae. En este punto he leído dos versiones. En la primera, él, de semejante el tortazo, está desmayado y ella entonces, para resucitarlo, le da agua con sus labios, que eso lo recupera de forma inmediata. Otra que son los discípulos los que le reaniman. En cualquier caso, el tipo se recupera, le dice que ni de coña la va a dejar entrar a lavar la ropa del marido muerto y que se vuelva por donde ha venido.
Pero Taema tiene un objetivo bien claro. Ella lo que quiere es casarse con su novio y si tiene que engatusar a este tío, lo engatusa. Así que pronta y bien manda le dice, pues si no puedo hacer eso, yo voy y me suicido. El monje se queda en shock, le pide que por favor no haga eso y que la mejor manera de sobrellevar el dolor en la vida humana es hacerse monja allí con ellos. La chica acepta y el monje manda a los otros dos para que vayan a buscar las ropas de monja y el material para raparle la cabeza. Así que se quedan solos ahí en medio de la montaña. Lo que no sabe Narukami es que Taema tiene más peligro que una piraña en un bidé y que ella está allí a por todas. Así que mientras los otros vuelven, a ella le da un hamakuko. Le da así como una presión en el pecho. Se pone malísima. Según ella, porque es que está muy impactada de que le vayan a rapar la cabeza. En cualquier caso, ella está sufriente, pero sufriente en una zona muy concreta de su anatomía. Y aquí Narukami, muy dispuesto él, se ofrece a ayudarla. Porque una de las cosas que tienen estos monjes es que te pueden curar mediante masajes, a través de los cuales te transmiten la energía de su ki y te curan. Y ahí tenemos al monje metiendo mano literal y figurativamente dentro del kimono de Taema y comenzando a masajear la zona curativamente. Evidentemente la chica se cura y él no digamos. Él termina viendo al Bodhisattva Miroku, que es el Buda del fin de los tiempos. Ella juega el papel en ese momento de dama totalmente rendida ante los atributos del monje y él se ofrece a ser su amante. Hay que ver lo pronto que se le olvida a la castidad, la vida pura en el eremitorio. A ver, también cuenta la historia de que es la primera vez que toca lo que toca. El problema es que la otra le dice, bueno, pues para ser amantes esto hay que sellarlo de alguna manera. Y en Japón la ceremonia de las bodas se sella con los dos contrayentes bebiendo licor de un mismo recipiente. Así que Taema propone hacer eso, porque dice que ella necesita tener cierta seguridad de que esa relación va a continuar y que no la va a dejar colgada. El otro cae con todo el equipo, acepta y beben juntos. El problema es que Narukami, como monje, ahí, ermitaño, lo otro, pues se supone que nunca ha probado el licor. Y la primera vez que lo bebe aquí con la chati, pilla una borrachera del 15 y le empieza a contar todo. ¿Dónde está encerrado el príncipe dragón que es detrás de la cascada? Que lo tiene atrapado con una shimenawa, una cuerda de estas sagradas del Shinto, y que si la corta, entonces se rompe el hechizo. Y una vez que le ha contado todo esto, se cae redondo de la borrachera. Momento que nuestra protagonista aprovecha para salir corriendo hacia la cascada, liberar al rey dragón, que le agradece mucho los servicios prestados. Le dice que tranquila, que enseguida va a llover, y efectivamente en ese momento estalla una tormenta terrible, con rayos, truenos. Así que Taema, una vez cumplida su misión, huye. Con todo el follón que está montando la tormenta, Narukami se despierta de la borrachera con la peor resaca que os habéis podido imaginar. Nunca un masaje salió tan caro. Resaca o no resaca, el monje se da cuenta de lo que ha pasado. Le han engañado a base de bien. El timo de la viuda macizorra. Y claro, nos imaginamos, bueno, es monje, se habrá dado cuenta de su error, se subirá más para arriba de la montaña y en Kioto y ya no se le volverá a ver porque se dedicará a estar meditando hasta el fin de los tiempos. Esas cosas que hacen los monjes cuando metió la pata. Bueno, pues no. A Narukami ya se le ha pasado todo lo budista, todo lo zen, todo lo yamabushi, se le ha pasado todo y lo único que le queda es un impresionante que empieza a tirar discípulos por la ladera de la montaña. Empieza a tirarles rocas enormes. Se sube a la barandilla de la terraza del templo, sujeto a una columna, para poder ver mejor por dónde ha huido Taema. Y después sale corriendo para atraparla. Esto es la escena final del Kabuki Narukami. Veis cómo la historia realmente en sí misma se puede representar sola. Lo que pasa que, claro, ni con un principio ni con un final claros. Pero es que lo importante de ese Kabuki no es eso. No es el principio y no es el final. Aquí lo que viene a contarnos es que la gente nunca es lo que parece. Ni ella era una pobrecita dama indefensa, ni él era un monje virtuoso. El estafador estafado. Si realmente este monje hubiera sido buena gente, Taema no le hubiera tomado el pelo como se lo toma.
Y también es cierto que ese tipo de monjes nunca tuvieron muy buena prensa, porque como nunca hubo una institución detrás de ellos, al menos una cosa oficial, había muchísimo pufo y muchísimo falso monje, gente que se aprovechaba de la buena fe de otra para venderles hechizos y conjuros que ya me dirás tú. Aún si hubieran sido uno fuda en condiciones, pero no, esto eran una especie de garabatos que se marcaban por ahí, que no digo que fueran todos, digo que había una tendencia a que se metieran este tipo de individuos por ahí. Realmente esta obra es muy interesante no solamente por la temática que ya ves, el numerito, sino por unas técnicas muy interesantes que se comienzan a aplicar. No solamente el tema del Aragoto, ese nuevo personaje tan macho, tan fuerte, sino también la técnica del bukaeri, que lo que significa es que te cambias de ropa en escena. Una cosa bastante complicada y que es fascinante de ver. En algunas ocasiones incluso te planteas, ¿pero cómo lo han hecho? Algunas veces sí que salen un momentito de escena, pero es tan breve que realmente parece materialmente imposible. En este caso ni siquiera sale, porque claro, tenemos al monje que se despierta de la borrachera y comienza una acción desenfrenada a cuenta del ataque de furia que le da. Ese tipo de desarrollo de la acción no te permite sacar al personaje principal de escena para que se cambie y vuelva. Otra técnica muy interesante que se utiliza también en esta obra es el tobi-roppo, que es una manera de salir de escena por el hanamichi, esa plataforma en diagonal que sale del escenario, pero en vez de hacerlo caminando, se van dando una serie de saltos. En este caso, precisamente para indicar cómo Narukami está avanzando, corriendo, pero además en un estado de furia. Aquí queda clarísimo que lo que necesitas precisamente es un Aragoto. Este tipo de personaje te lo está pidiendo. Este kabuki tiene una historia que lleva a un final completamente caótico. Y además, si algo tiene el Aragoto es que el mie, esa postura estática que adoptan los actores de kabuki en un momento muy determinado, en este tipo de personajes es muy efectivo, porque suelen indicar un momento de tensión máxima, tanto física como espiritual. Y aquí ya es el colmo. No me extraña que el primer Ichikawa Danjuro metiera mano al guión, porque es que está hecho a medida. Bien, para la gente que quiera saber qué es lo que le pasó a Taema, en la obra al completo no se dice mucho más de ella, salvo que ha conseguido liberar al dragón, así que lo siento mucho, no os puedo decir si se casó con el novio o no. Y respecto a Narukami, se lo carga Hayakumo. Lo que pasa es que eso no sale en escena, lo cuenta él. De todos modos, tranquilidad, que como Hayakumo es el malo, muere. Como suele pasar habitualmente, también hay versión de Bunraku y hay una obra de Kyogen, que para quienes no lo sepáis, eso es la versión en corto y en humorístico del teatro No. Eran obritas que se realizaban durante los intermedios de la obra de teatro No, que ese es el que van con máscaras. En el Kyogen puede haber máscaras o no, depende, pero las temáticas son siempre humorísticas. Y en la versión de este kabuki se llama Onna Narukami, el Narukami femenino, la mujer Narukami, y lo cambian todo haciendo que el personaje principal sea una monja seducida por el príncipe Taemanosuke. Y al final la monja esta es que es un demonio. La verdad es que si se está iniciando uno en estos temas del teatro japonés, a la hora de ponerse a ver teatro No, yo recomiendo empezar por el Kyogen. Más que nada para superar ese primer contraste, ese primer shock cultural que te da, y luego porque normalmente esas obras son muy entretenidas. ¿Qué lección podemos sacar del kabuki de hoy? 1. No te hagas Yamabushi. 2. No te creas tan guapo que te pienses que te puedes llevar al huerto a una princesa. 3. No lo celebres con sake. Salvo que estés en la izakaya bajo la atenta mirada de mi servidora, que no permitiremos que la situación llegue a esos extremos para ninguna de las partes implicadas. Pero, ¿cuáles son las opciones para entrar en la izakaya? Bien sencillito. Tiene que haber por ahí un botoncillo que diga seguir, si no pondrá suscribirse. Eso ya, acceso inmediato. Corazoncitos, pulgares hacia arriba, algún comentario, eso os asegura protección inmediata. ¿Que os va más el tema de interactuar? No pasa nada, estamos en Twitter hasta que aguante y no se hunda, @izakayapodcast, historias de una izakaya. El Instagram sigue activo, historias de una izakaya. Mastodon, que es nuestro bote salvavidas, @izakayapodcast, @mastodon.social. Otro bote salvavidas, Discord, nuestro servidor público, historias de una izakaya. Y no me estoy olvidando de la gente de YouTube. Tenemos canal en YouTube, historias de una izakaya. Pero si se da el caso de que hay algún Yamabushi por aquí, casto, puro, como tiene que ser, que no quiere pisar la izakaya, no pasa nada. Tenemos email, historiasdeunaizakaya@gmail.com.
Y como los cuentos de hadas, no contratéis a un Yamabushi si no vais a poder cumplir con lo que os pide, que luego te cae la maldición. Cuidaos mucho, gente. Yané. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey.